miles de cubanos se lanzaron al mar ante la pérdida de esperanza de mejoría en su país y en la búsqueda de libertad y de una vida mejor. Miles murieron en el intento de llegar a Estados Unidos. Otros miles lograron llegar. El imparable éxodo devino en la llamada crisis de los balseros. Expertos cubanos dicen que con estos cambios migratorios en Nicaragua pudiéramos ver un éxodo masivo desde Cuba. Ahora los cubanos podrán viajar a Nicaragua sin visa, noticia que ya en la isla se conoce y está creando esperanza para muchos que están desesperados por irse de Cuba. Abre la olla de presión cuando las cosas se ponen feas. Los migrantes siguen llegando a México, camino a Estados Unidos. Este grupo está compuesto por cubanos provenientes de Guatemala, tras un largo periplo desde la isla comunista. Cano y llegar a la frontera con Estados Unidos. Pero su destino es incierto. En las últimas semanas, el gobierno mexicano deportó a más de 70 haitianos y más de 120 cubanos. Con la migración cubana se han beneficiado infinidad de países en el mundo. España se ha beneficiado con esta ley de nietos y bisnietos, donde aparentemente un reconocimiento a las familias que existen dentro de Cuba provenientes de España, pero realmente es un alivio para el sistema, que al entregar el pasaporte español a cientos de cubanos ya no piensan en cambiar el sistema de gobierno, ya no meditan sobre cómo están viviendo, ya no se les importa el prójimo, el que no puede tener ese pasaporte español. Se dedican a utilizar esa vía como una forma de ejercer sus derechos y no enfrentar al gobierno para ejercer nuestros derechos. Bueno, este problema de la emigración ha sido un arma muy poderosa y muy utilizada por el Castro Común. El objetivo principal es debilitar todas las fuerzas sociales que signifiquen un peligro para su estancia en el poder o para ellos gobernar. En realidad nunca han querido mejorar Cuba, aunque aparentemente en un discurso o en la publicidad pretenden eso. No. Porque esas necesidades son las que se mantienen para hacer emigrar los descontentos. Saben que mientras existe ese método, no se puede encauzar el descontento, no se puede elevar el nivel de conciencia de dónde está el problema para solucionarlo de una vez y por todas. Con información ofrecida al Washington Post por el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, en el actual año fiscal, que se empieza a contar desde octubre de 2021, más de 129,000 cubanos han pasado por los puntos fronterizos. 129,000 cubanos en solo 6 meses. La mayoría de estos cubanos, o una buena parte, porque no tenemos las cifras exactas, han tenido que atravesar Centroamérica desde Nicaragua hasta la frontera sur norteamericana. La migración ha existido y existirá siempre, acentuada sobre todo por las crisis económicas. Es un fenómeno natural, cuyos flujos se producen fundamentalmente desde los países pobres o violentos hacia países ricos y más ordenados. Actualmente existe un repunte a nivel mundial. Jóvenes, universitarios, gente común y corriente que se mueve hacia otros territorios dadas las profundas crisis económicas, sociales y políticas que viven en sus países y que están acrecentadas por una pandemia de la que aún no hemos podido salir. Pero a nosotros nos interesa hablar de esos cubanos que hoy han dejado la isla o que están planificando cómo hacerlo. Las noticias más recientes y las cifras más llamativas tienen, por razones obvias, a Estados Unidos como destino. Según las estadísticas disponibles,
Desde 1960 hasta 2019, Cuba generó olas migratorias de un total de 1.526.390 salidas hacia los Estados Unidos. El 31,43% de esa cifra ocurrió entre 2010 y 2019. Según el estudio que reveló estos datos, los 479.818 cubanos que emigraron hacia Estados Unidos en la segunda década del siglo XXI representan el 4,2% de toda la población cubana. En ese país, Estados Unidos, no solo se concentra la mayor comunidad de cubanos en el extranjero, cuya estimación supera los 2 millones, sino además mayores redes de apoyo, porque ¿quién no conoce a un cubano en Estados Unidos? Pero también tienen, los que llegan allí, la posibilidad de aplicar a la ley de ajuste cubano para regularizar con mayor rapidez el estatus migratorio o en la frontera pedir el asilo político. Desde que el gobierno de Daniel Ortega anunció que no exigiría visado para los cubanos, han sido muchos los que vieron en esa decisión una oportunidad para emigrar. Abro un paréntesis para mencionar que muchos sospechan, con duda muy razonable, de la intencionalidad del gobierno cubano en complicidad con el gobierno nicaragüense para fomentar un éxodo que sea, otra vez, una válvula de escape, como lo fueron la crisis de los balseros, el Mariel, etc. Cierro paréntesis. Es bueno señalar que no es la primera vez que los cubanos hacen este recorrido en las últimas 2 décadas. Recordemos la ola migratoria entre 2009 y 2016 durante el mandato de Barack Obama, cuando más de 366.000 cubanos salieron de la isla con destino a Estados Unidos, según cifras del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras. De ese periodo recordamos la flexibilización de la política migratoria en 2013, que aumentó el flujo de salidas de los cubanos y que los llevó a iniciar en grandes grupos las rutas a través de países latinoamericanos. En esos ejemplos están los casi 2.000 cubanos varados en Costa Rica durante 2015, los que atravesaron la selva del Darién entre 2018 y 2019 o aquellos que en plena pandemia, en 2020, terminaron varados entre Surinam y Guyana en su ruta hacia los Estados Unidos. El saldo migratorio cubano externo ha tenido sus picos coincidentes con olas migratorias, pero en general ha sido negativo y elevado la mayor parte del tiempo. A ello se suma que un cubano es considerado emigrado cuando está más de 24 meses fuera del país. Y bien sabemos que un cubano puede haber emigrado definitivamente, aunque antes de los 2 años regrese al país, pero de visita. El cubano no ha dejado de emigrar, pero las cifras actuales son muy llamativas por varias razones. La fundamental es la profunda crisis económica que vive el país, con tiendas que venden productos básicos en una moneda en la que los cubanos no cobran. Claro que hablo de las tristemente célebres tiendas en MLC, con los efectos de un supuesto ordenamiento monetario, una ambiciosa reforma económica que ha derrumbado el valor del peso cubano y ha disparado la inflación. Hoy la economía cubana siente los efectos de un desplome del 13% del Producto Interno Bruto en un año, la quiebra de más de 500.000 de empresas estatales y un escenario de desabastecimiento generalizado. No hay aseo, no hay comida, no hay medicamentos, no hay ropa e incluso no hay condones. Para colmo, la ciudadanía ha sentido y siente los efectos de la criminalización de las protestas que llevaron a miles de personas a las calles los días 11 y 12 de julio de 2021 pidiendo comida, vacunas, pero también libertad. Esta profunda crisis empuja a los cubanos a iniciar un recorrido cuyo precio, entre pagos a coyotes, policías y retenes de migración, transporte, comida y alojamiento, puede superar los $10.000 americanos y provocar riesgos de todo tipo: accidentes, violación, robo, secuestro e incluso la muerte. Si a usted todavía le parece que cuando hablamos de una ola migratoria estamos exagerando, basta con ver las imágenes de los cubanos que hace pocas semanas se plantaron frente a las embajadas de Costa Rica y Panamá en La Habana como protesta ante la imposición, sin previo aviso, del requisito de visado de tránsito, una medida que afectó a muchos que ya tenían el pasaje comprado y que tuvieron que reprogramar sus vuelos. Y entonces lanzar todo eso hacia los Estados Unidos, que de una forma u otra
mantiene las puertas abiertas para recibir toda esa masa social que en estos momentos está ocasionando problemas hasta entre estados dentro de los Estados Unidos. Ahí tenemos Texas. Las agencias de seguridad en la frontera no dan abasto ante la llegada de centenares de migrantes. Lo mismo ocurre con los albergues en ambos lados de la frontera, pues ni están preparados ni pueden con más habitantes. Es tanta la cantidad de gente que está entrando que no hay una fórmula perfecta para poder resolver el problema. El Ministerio Golán, dirigido por el pastor Navarro de la Iglesia Bautista West Brownsville, asiste a un promedio de 1,200 migrantes semanalmente. Además de comunitario, de social, un servicio también de poderle brindar esperanza. Pero la esperanza de muchos se ve frustrada, aunque algunos ya cuentan con cita ante jueces para tramitar sus procesos legales. Documentos que necesitamos para movilizarnos, para estar aquí en el país. Para otros no hay mucha claridad del futuro que les espera cuando sean enviados en buses a la ciudad de Santuario. Tengo que enviar una foto, y esa foto tiene que estar dentro de 120 kilómetros cuadrados al lugar de la residencia donde voy a estar. Para ello, a algunos migrantes se les da un celular en el que solo funciona una aplicación para monitorearlos, pero otros se embarcan en los buses solo con una certeza: dejar atrás duras realidades. La situación de Venezuela está crítica, ya no se puede comer, no se puede vivir, la delincuencia aumenta cada día más. Al abordar un autobús con destino a la ciudad donde tienen su cita para asilo, estos migrantes se convierten en parte del grupo de 6,500 indocumentados que ya, a través del operativo Lone Star, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado a capital Washington, D.C. y a Nueva York, según él, con la intención de brindar alivio a las comunidades fronterizas. Es un trato digno. Pero quienes están al frente de la atención humanitaria ya solo tienen una definición para el reto migratorio. La palabra no hay otra más que un caos. Víctor Castillo, Voz de América, Brownsville, Texas. ¿Cuántas veces se ha manipulado la migración? Se manipuló con Ecuador también, en contubernio con el gobierno ecuatoriano. Se manipuló con Panamá, porque todos estos países se han prestado, principalmente México, se han prestado para ese tipo de maniobra. Es el primer autobús con inmigrantes que llega a Nueva York directamente de Texas, anunció hoy el gobernador Greg Abbott, y se confirman en estas fotografías de Fox News. El autobús venía repleto con 54 pasajeros y llegó a la estación Post Authority de Manhattan. 2 inmigrantes fueron hospitalizados porque uno padece de diabetes y el otro cayó por cansancio. Uno de ellos nos contó que fue separado de su pareja de 24 años de edad. Les comentamos la situación, pero ellos no les importó y nos separaron y a ella la devolvieron sin ninguna explicación. La razón por la que estamos enviando autobuses es porque el gobierno de Biden no hace su trabajo. Es lo que ha dicho el gobernador de Texas, quien se burló del alcalde de Nueva York al decirle que ese es el mejor destino para una ciudad santuario. El alcalde Eric Adams le contestó: el gobernador de Texas admite lo que hemos sabido. Su continua utilización de seres humanos como peones políticos es repugnante y una mancha vergonzosa para Texas. Acabo de hablar con una familia que viene de Honduras, pensando que en Nueva York le íbamos a ayudar a llegar a Portland, Oregon, que está del otro lado del país. Nos dijeron que aquí nos podían ayudar con un tiempo. Inmigrantes que llegan a Washington se quejan de que son sacados a la calle después de 15 días de permanecer en un hotel. Muchos de ellos no tienen familias donde llegar aquí en Estados Unidos. Hay otros 4 que se quedan por allá, otros 2 allá. Aquí habían unos carros de maldad, se los llevaron. Albergues de inmigrantes en Washington y Nueva York se han declarado saturados. Texas ha enviado a más de 5,400 inmigrantes de 31 países a la capital del país. Muchos de ellos han viajado a Nueva York. Hay una severa crisis de atención de inmigrantes que salen de Texas y van al norte del país. De ahí la petición del alcalde de Nueva York de que la Casa Blanca los apoye con recursos. Lo más triste es que cientos de inmigrantes son familias con niños. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias, Telemundo. Tenemos en Arizona, tenemos ese conflicto que se está armando en Washington. Yo pienso que esto es más premeditado también por la izquierda. Es calculado entre fuerzas de izquierda del exterior de Estados Unidos y fuerzas de izquierda en el interior de los Estados Unidos. Está provocando un conflicto interno. Ahora, caigan en cuenta que quizás México como nación le tenga mala voluntad al norteamericano, producto de la anexión de una parte de Texas
Y bueno, quizás eso haya quedado como un residuo espiritual, los residuos que les quedan a los pueblos, de odios, resentimientos. Por eso México se ha prestado siempre para impulsar todo lo que pueda de una forma a veces poco inteligente o que supuestamente ellos piensan que puede perjudicar la democracia norteamericana. De hecho, en estos momentos la están perjudicando. La migración cubana es muy peligrosa porque el cubano tiene un daño antropológico incalculable. Y hoy aquí tenemos exactamente miles de cubanos en la frontera, o en Guatemala, o en Nicaragua, y otros miles sacando pasaporte para huir. El gobierno es inteligente, porque como no le interesa el progreso de la nación, le interesa que toda esa fuerza social se vaya, y así tiene que enfrentarse a menos complicaciones dentro de la nación. Yo estoy seguro que si no existiesen los Estados Unidos a 90 millas, con las fronteras abiertas a la migración cubana, Cuba ya viviera la democracia. Ya hubiésemos establecido un Estado de Derecho, porque si las fuerzas sociales que necesitamos para establecer esa democracia se van, ¿con qué se puede trabajar dentro? Se necesita el ser social dentro para poder hacer cambios. No es posible que un cubano en Norteamérica sea una fuerza dentro de la nación. Es imposible. Cambiar el sistema social de una nación no es obra de uno o de dos líderes. Es una obra plural de todos los cubanos, aún los que gobiernan, porque muchos de los que están en el poder se han percatado de que para hacer progresar la nación hay que hacer un cambio político de sistema. No actúan porque viven de eso, están enriquecidos, tienen el poder económico, tienen grandes cantidades de dinero, satisfacen todas sus necesidades y tienen otra buena cantidad para el disfrute de excentricidades. Y es distinto que el capitalista. El capitalista invierte de lo de él, de lo que ha trabajado, él y su familia. Pero un político de Cuba, un militante del partido, de estos que suben al poder, no han invertido nada. Todo lo contrario. Su nivel económico asciende mientras asciende su nivel político. Sin tener capitales en circulación, tienen un capital personal a su disposición. Uno de los pilares más fuertes que sostiene hoy el castrocomunismo, esta tiranía, esta dictadura, es la emigración. Yo no diría la emigración, sino la expulsión. Esta huida de cubanos nos ha hecho perder identidad, nos ha desintegrado como nación.